Bueno, buenas a todos. No sé en qué momento estarán viendo esto. Espero que anden bien. Hoy voy a estar presentando el laboratorio 4, que es el calorímetro de mezclas, o conocido también como el de determinación del calor específico en sólidos. Una breve introducción. Como seguramente han visto en el teórico, aquí voy a reproducir lo que está en la guía de laboratorio, que les he facilitado. Ya se la subí al CIAL y a Evelía también. Bueno, y aquí un poco reproduzco lo mismo que está escrito allí. El calor específico de un cuerpo se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Bueno, por lo generalmente se toma como referencia el agua líquida, entonces el calor específico del agua líquida es 1 kilocaloría por grado centígrado por kilogramo. Esto tomado a una temperatura de 15 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Bueno, que 1 kilogramo de agua debe recibir 1 kilocaloría para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. En realidad, hoy en día ya sabemos que esta relación no es tan lineal, el calor específico es una función que depende de la temperatura, es una f de t. Y bueno, ¿esto qué significa? Que variar la temperatura en 1 grado es distinto cuando el cuerpo está muy caliente que cuando está frío. Pero bueno, en esta práctica las variaciones experimentales las vamos a considerar lo suficientemente pequeñas en cuanto a la temperatura, como para bueno, justificar que se puede tratar los calores específicos como constantes. Entonces, bueno, aquí se desprende la ecuación 1, que ya ustedes la han estado trabajando, incluso en el práctico de laboratorio anterior, y también en las prácticas, ¿no? En las guías de problemas. Para la determinación de calores específicos se emplea el denominado método de las mezclas, o calorímetro de mezclas, que consiste básicamente en mezclar dos cuerpos a diferentes temperaturas y medir la temperatura de equilibrio T. Y aquí se desprende la ecuación 2. Aquí se puede ver mc es la masa del cuerpo caliente, mf es la masa del cuerpo frío. Tenemos temperatura del cuerpo caliente, temperatura del cuerpo frío, y la T sola es la temperatura de equilibrio. El calorímetro de mezclas, entonces, la pregunta que cabe hacernos es ¿qué es el calorímetro de mezclas? Bueno, básicamente es un recipiente que se mantiene completamente aislado del ambiente, o al menos, bueno, idealmente lo queremos suponer así, con un pequeño agujero en su tapa para introducir un termómetro y poder medir la temperatura interior. La determinación de T suele ser dificultosa debido a que la transferencia en calor no es instantánea y además se producen pérdidas hacia el entorno. Se puede ver en la figura que el calorímetro cuenta con una capa de aislación de telgopor, tiene una pared externa y una pared interna. Bueno, aquí tenemos el video donde tenemos el calorímetro de la universidad. Ahí tenemos una de las tapas, hay otro recipiente interno y ahí está la otra tapa. Entonces tenemos la doble capa, la externa y la interna y el recipiente interior. Esto es lo suficiente. La idea es que sea lo suficientemente aislado para que no haya ningún efecto externo sobre el sistema. Eh, bueno, ese es el sistemita que está en la universidad. Ahí está la tapa con los distintos agujeros. Y bueno, uno de ellos es para precisamente poder medir la temperatura, para poder introducir el termómetro. Entonces, a continuación vamos a ver qué es lo que conviene hacer. Mencionando las dificultades anteriores, lo mejor es registrar la temperatura del calorímetro durante un cierto tiempo, que sería, bueno, antes, durante y luego de realizar la mezcla. Con esto se va a obtener un perfil de temperaturas en función del tiempo, que es lo que tenemos en la figura 1. Básicamente es una representación gráfica de la variación de temperatura del agua en el calorímetro antes y después de la inmersión del cuerpo caliente. Haciendo esto se va a poder determinar la temperatura inicial y final a partir de dicho gráfico. Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué es lo que vamos a necesitar para llevar a cabo la experiencia? Bueno, para llevar a cabo la experiencia eh, vamos a necesitar de un calorímetro, dos vasos de precipitado, ya vamos a ver por qué necesitamos más de uno, el material de aluminio, aunque
cuando está en modo presencial se realizan los análisis sobre más cuerpos, ya sea plomo, cobre, bronce, etc. Bueno, como nos damos cuenta, por tan solo mirarlo, cada uno tiene su estructura particular. Y otros materiales, bueno, como se puede ver en el video, mechero, trípode, tela de amianto, cronómetro, termómetro digital. Y el agua que se utiliza es, obviamente, agua destilada. No hay que utilizar agua en la canilla. Bien, entonces ahora una pregunta es, algo que quedó ahí en veremos, es el porqué de los dos vasos de precipitados, ¿no? Ok, por lo general se obtienen resultados bastante buenos en cuanto a lo que es el calorímetro de mezcla, pero este, tenemos que sincerarnos de que puede arrojar errores. Entonces, una forma de disminuir esos errores es eh, calculando o determinar lo que es la constante del calorímetro. Podemos suponer en forma acertada que tanto el vaso como el termómetro van a absorber calor, por lo que se le aplica una corrección a la ecuación 2 que habíamos presentado anteriormente. Y aquí tenemos lo que es la masa del vaso más su calor específico y la masa del termómetro. Todo esto es igual a una constante K. Haciendo un poco de cuentas, se puede llegar a una expresión donde me quedan todos los parámetros involucrados, pero podemos ver que nos queda en función la constante del calorímetro K y del calor específico que queremos determinar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, tenemos dos incógnitas en una ecuación. Bueno, acá fíjense que tenemos en esta ecuación 2 vamos a tener la temperatura de equilibrio, temperatura del agua, o sea, la temperatura del cuerpo frío, la temperatura del cuerpo caliente, las masas y esta constante. Lo que se puede hacer es tomar a un mismo cuerpo o a una misma sustancia eh, como la fría y la caliente. O sea, en este caso y por simplicidad se puede utilizar agua fría y caliente, conociendo sus masas, y se puede calcular el valor K. Algo que va a quedar para ustedes para hacer es ver cómo se llega a esta expresión, la número 4. Son una serie bastante simples, pero bueno, eso lo tienen que incluir en el informe, se los voy a dejar a ustedes. Y bueno, aquí aclaro, aquí abajo, que la T del agua, es lo que les decía recién, es la que llamamos la T fría. Entonces, bueno, como para introducir un poco este concepto, hemos pesado el vaso con agua fría. Entonces se puede ver en la balanza que el dato que nos arroja es de 162 gramos el vaso metálico con el agua fría. Luego veremos que la masa total del sistema va a ser 220 gramos con el agua caliente y la masa del vaso es de 44 gramos. Bien. Así es. Entonces, la determinación del calor específico del aluminio, ya tenemos todos los datos, ¿no? No, perdón, ahora tengo que volver acá. Con los datos que ya hemos detallado, estamos en condiciones de obtener el K. Solamente falta el dato de la T de equilibrio. Entonces tenemos que proceder a determinarla, porque no la sabemos a esta altura, todavía no la sabemos. Medimos la temperatura del agua dentro del calorímetro y tenemos que sacar del fuego el vaso de precipitado con el agua hirviendo. Entonces ese proceso es el que siguió a continuación. Bueno, este proceso, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es bastante dificultoso, ya que se debe hacer bastante rápido, ya que hay una pérdida de calor importante una vez que el agua deja de estar sobre el mechero. Hay que tratar de no quemarse en el intento, por el bienestar de la persona, del investigador, y el vaso precipitado, sobre todo, que no lo rompamos. Y además es un factor que suele introducir error. Entonces, bueno, esperamos que se vaya estabilizando. Aquí podemos ver el valor del termómetro digital. Estamos un poquito superior de los 40 grados. Esperamos a que se estabilice. Y bueno, y determinamos el valor final de la temperatura. Bien, ahí se mezclan un poco el agua caliente con el agua fría para tratar de llegar a un valor eh, en equilibrio, un valor homogéneo en todo el sistema. Y vamos a ver que alrededor de 42 grados va a ser el valor final.
Una vez pasado un par de minutos, ya lo podemos definir como un valor que llega al equilibrio. Ya el valor se los vamos a facilitar. Bien, entonces ahora sí, estamos en condiciones, conocida la constante del calorímetro, de poder determinar el calor específico del aluminio. Otra vez les dejo que verifiquen cómo se llega a esta expresión, la número 5. Bueno, y pueden ver que ya conociendo el K, el resto de valores salen de la experiencia. O sea, tenemos que volver a calcular la temperatura del agua, de equilibrio. La del agua en teoría debería ser la misma, aunque la tenemos que seguir registrando. Y la temperatura del aluminio también hay que calcularla, que es la que está en el fuego con el agua hirviendo. Entonces, bueno, pasamos a la experiencia de calcular ese valor de la temperatura del aluminio. Nuevamente se tiene que proceder a sacar el material que está inmerso en el agua hirviendo. ¿Por qué en agua, digamos? Bueno, básicamente porque ambos fueron inmersos al mismo tiempo, o sea, el aluminio es inmerso en el agua para asegurar que se encuentra a la misma temperatura. Medimos con el termómetro digital y bueno, como ya lo habíamos mencionado en alguna clase previa, la temperatura de ebullición del agua está relacionada con la presión atmosférica y en este caso no vamos a llegar a los 100 grados centígrados, vamos a estar bastante cerca, pero no vamos a llegar. El valor que adoptamos es el que vemos ahí, 97,5, es el que definimos como el valor final. Y bueno, lo registramos y luego enfriamos el termómetro para que no nos caliente el agua del calorímetro. Esto lo hacemos como paso previo y procedemos nuevamente a sacar el material. Aquí tenemos la temperatura del calorímetro, que es de 18 grados centígrados. Y ahora con mucho cuidado, como se hizo en la experiencia previa, se tiene que extraer el material lo suficientemente rápido para evitar pérdidas y sí, para evitar que el material se enfríe en el proceso de traslado entre el agua hirviendo y el calorímetro. Y bueno, también tomando los recaudos necesarios. Acá Luciana se puso la 10, yo solamente estuve de espectador de lujo. Bien, y ahí se procede a la aislación del sistema. Vean en la parte superior izquierda que está el tiempo de esta fracción de video para que puedan tomar el perfil de las temperaturas y hacer su propia aproximación. Nosotros nos olvidamos en su momento, fíjense que no estamos registrando el tiempo. Arrancamos a medir un instante más tarde, pero tomamos valores aproximados, que luego se los vamos a facilitar, pero estaría bueno primero que ustedes hagan su propia experiencia. Ahí recién, fíjense, empezamos a medir el tiempo. Mi recomendación es que retrocedan ahora unos segundos el video y lo vayan parando cada 1 o 2 segundos y vayan anotando el perfil de temperaturas. Aquí, bueno, nosotros lo fuimos registrando al inicio cada 2 o 3 segundos, después un poco más porque bueno, ya se empieza a estabilizar. Fíjense que la temperatura quedó alrededor de 47 grados. Bueno, esperamos unos instantes a que se estabilizara. Aquí, nuevamente, como en el caso del agua hirviendo, no hace falta que tengamos que tomar un tiempo extremadamente largo, pero sí es conveniente dejarlo un par de minutos para que se estabilice, porque bueno, el aluminio pensemos que está bastante caliente y se genera un perfil de temperaturas interno, ¿no? El aluminio que está a una temperatura muy caliente, el agua que estaba fría, y para que eso se equilibre, sí o sí tiene que pasar unos instantes eh, para llegar a un valor homogéneo.
ahí podemos ver que sigue decayendo la temperatura, pero está bastante estabilizada, entre 44,5 y 45 grados. Todos estos datos son necesarios para poder calcular la pendiente, eh, o sea, la pendiente después de la mezcla de los sistemas, ¿no? Que esa pendiente va a ser necesaria para el cálculo final del calor específico del aluminio. Bueno, una vez terminado esta medición, no quedaría mucho más porque, bueno, aquí tenemos a continuación el perfil de temperaturas. Este es lo que obtuvimos. Les debería quedar algo así. Bueno, ya recién se los acabo de soplar, pero queda la pregunta de qué parte es la que es importante mirar. Y bueno, otra vez, estos datos son datos aproximados. Nos dio bastante cercano, de todas formas, al dato del calor específico que se puede encontrar en la literatura. Y eso sería básicamente toda la experiencia. Lo único que me quedaría para comentarles es que les vamos a pedir un informe de este laboratorio. Se pedirá que contenga un resumen, acuérdense también del índice, la introducción, que bueno, tanto la introducción como los objetivos tienen bastante en la guía que les pasé para machetearse, el desarrollo experimental y bueno, finalmente los resultados y la conclusión. También, como siempre, incluir una parte bibliográfica. Eso sería todo. De manos a la obra, en este caso no sé si aplicaría tanto como las otras veces, pero hay varias cositas que tienen que hacer y desarrollar. Las dudas y algunos desarrollos que no hayan quedado claros los vamos a ver en clase. Espero que anden bien. Eso ha sido todo. Chabón, lo que me costó editar este video, tardé una eternidad. Me voy a tomar unos mates porque me lo merezco.